And now, until you say stop. Hola, mi grupo y yo le vamos a estar hablando un poco sobre lo que es diseño experimental e investigación cuasi experimental. Diseño experimental es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. El diseño experimental encuentra aplicaciones en la industria, la agricultura, la mercadotecnia, la medicina, la ecología, las ciencias de la conducta, entre otras. Existen 3 diseños experimentales: clásico, diseño experimental, investigación cuasi experimental. Investigación cuasi experimental se refiere a diseños de investigación experimentales en los cuales los sujetos o grupos de sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente. Los cuasi experimentos se asemejan a los experimentos cuantitativos y cualitativos, pero carecen de asignación aleatoria. En ellas encontramos ventajas y desventajas. Ventajas: se puede utilizar para los estudios individuales, ya que reforman las conclusiones que se haya llegado de un estudio de caso, llegando a un análisis estadístico más profundo. Son grupos de comparación porque no se tiene control sobre ellos, lo que hace que el investigador tenga una subjetividad mayor en los casos que se puede ejercer en el control. Desventajas: al no realizar grupos aleatoriamente, se corre el riesgo de que no sean irrefutables las conclusiones alcanzadas, sobre todo porque no se tienen en cuenta factores externos que puedan haber incluido a una respuesta o reglas persistentes en el grupo a analizar. El no tener un control sobre estos rasgos anteriores al estudio le deja poco margen para saber si el resultado podrá haber sido distinto al obtenido o no. Características de las investigaciones cuasi experimentales. Como primera característica tenemos que mencionar la no aleatorización de la formación de los grupos. Esto quiere decir que los investigadores a cargo no se involucran en la formación de estos grupos, sino que ellos recurren a los grupos naturales o intactos. Como segunda característica, tenemos que es de gran utilidad al momento de evaluar los programas que son aplicados a estos grupos en los ámbitos que serían ya sean psicológicos o sociales, ya que esto les permite a los investigadores evaluar la eficacia o la eficiencia que tiene la aplicación de este programa en estos grupos, ya sean grupos sociales, grupos de bienestar o cualquier otro. Como tercera característica tenemos que puede controlar cuándo se llevan a cabo las observaciones o cuándo se puede aplicar la variable independiente que vendría siendo el tratamiento. E incluso se puede controlar a qué grupo se le debe aplicar este tratamiento. Como última característica, pero no menos importante, se tiene que esta investigación es una investigación de carácter aplicado, lo que quiere decir que se desarrolla mejor en ambientes de contexto natural o en un ambiente natural mejor que en un laboratorio. Etapas de la investigación cuasi experimental. Esta se divide en 3 etapas, que son la planificación, la ejecución y la difusión. En la planificación tenemos la determinación de las variables, que sería seleccionar las variables dependientes e independientes para así aplicarlos en el experimento. Luego tendríamos la selección de los niveles de manipulación. En esta solo se escogen las variables independientes para los procesos experimentados. Luego tendríamos la medición. Esta solo la utilizamos para las variables dependientes. Luego está la selección de las muestras, que sería escoger un pequeño grupo de personas para aplicarles el experimento. Y por último tendríamos la selección del diseño. En esto tendríamos que tener una hipótesis, unos objetivos y unas preguntas de investigación. Luego tenemos la ejecución, que tendríamos la aplicación de las pruebas, que gracias a este proceso es que podemos determinar una variable extraña de otra. También tenemos el registro de sistematización, que también gracias a este proceso es que podemos llevar un control de todos nuestros datos en el experimento. Y por último tenemos la difusión, que se subdivide en sustentación y publicación de toda nuestra información. Técnica de recolección de datos de una investigación cuasi experimental.
La técnica es el procedimiento utilizado por el investigador para obtener datos requeridos. Existen 3 procedimientos para esta técnica. 1. La elección adecuada de la fuente de investigación. 2. La elaboración de instrumentos de recolección de datos. Y 3. La administración de estos instrumentos. Existen 2 tipos de fuentes de información. Están las primarias y las secundarias. Las fuentes primarias contienen información nueva y original. Un ejemplo de ellas son las revistas científicas o cualquier tipo de revista, periódico, diarios, entre otros. Y las fuentes secundarias contienen información organizada, extraída de documentos anteriores. Un ejemplo de ellas son las enciclopedias, los libros, los artículos extraídos de otros trabajos o investigaciones. Instrumento de recolección de datos. Se refiere a cualquier tipo de recurso que utilice el investigador para llenarse de información y datos relacionados con el tema de estudios. Existen infinitos instrumentos de recolección de datos, pero generalmente son 3 los más frecuentes, que es la entrevista, encuesta y observación. La entrevista es la técnica que obtiene información a través de preguntas en forma personal, verbal y directa. Las preguntas pueden ser abiertas, subjetivas o cerradas, que son las concretas. Y la encuesta es una técnica para obtener información tomando en cuenta una muestra de la población. Las preguntas generalmente son cerradas o concretas. Por último está la observación. La observación es la técnica que se usa para el estudio de la muestra de sus propias actividades de grupo. Esto nos permite conocer por qué, quién, cómo, qué, dónde, entre otros. Lo que dijo mi compañera, en los instrumentos de recolección también podemos conseguir lo que es test, autobiografías, experimentos, historia de vida, anécdotas, pruebas de rendimiento, técnicas proyectivas, grabaciones y escala de actitudes. Los análisis de datos. Si bien el análisis de datos es la última etapa del proceso de investigación, el propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuestas a las incógnitas de la investigación. Estos análisis pueden realizarse por medio de lo siguiente: tablas de frecuencia, que es donde se colocan todos los datos en columnas, representando los valores escogidos de la muestra. Y en otra columna se coloca lo que es la frecuencia, que es cuántas veces esto se repite. En otra parte tenemos los gráficos. Los gráficos presentan los datos en forma de dibujo, de tal modo que se pueda percibir fácilmente las variables resultantes y compararlas con otras. Relaciones funcionales. Es cuando existe una relación entre X y Y, es decir, a cada valor X le corresponde un valor Y único, como por ejemplo, horas del día y temperatura, o nombre de una persona y su fecha de nacimiento. Prueba de hipótesis. Este procedimiento lo que permite es aceptar o rechazar una afirmación hecha por un fenómeno o suceso. Medidas estadísticas. Estas lo que hacen es resumir la información de muestra para poder así tener un mejor conocimiento sobre la población. Let me lick you up and down till you say stop.